Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Y entonces el Evangelio, ¿qué es? Así como un vaso al revés no puede absorber el agua, una persona orgullosa no puede y no aceptará la salvación de Dios. La gente tiene la idea equivocada de que, aunque somos salvos por gracia, debemos mantener nuestra salvación por nuestro propio esfuerzo. Un cristiano debe servir fielmente a Dios, pero la única motivación legítima para ese servicio es el amor a Cristo. Y la capacidad de hacer esas cosas viene del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas no tienen una comprensión clara de la gracia de Dios? Creen que después de ser salvo, uno tiene que hacer el bien o Dios les quitará la salvación. Es como hacer un plan financiero y hacer una compra. Pero Dios no nos pide que le paguemos a plazos y no nos devolverá la salvación, aunque no hagamos buenas obras después de recibirla. El viejo hombre se interpone entre el pecado y el cuerpo, aceptando la incitación al pecado por un lado y llevando al cuerpo al pecado por el otro. Solo cuando nos damos cuenta de que estamos muertos al pecado, ya no estamos sujetos al pecado, puesto que los muertos no tienen pecado. El pecado no puede tentar a los muertos, aunque estén vivos. Pero si no, estamos en serios problemas y el viejo hombre aún no ha sido crucificado. Cuando empezaste a creer, creías que el Señor murió por ti, pero hoy debes reconocer su muerte como la tuya. El primer paso hacia la salvación nos da paz, contentamiento y gran alegría. El segundo paso a la salvación nos da fuerza para vencer el pecado y seguir el camino del Señor. Superar el poder del pecado interior significa liberación y liberación, no perdón. El gobernante dentro de ti ha cambiado y ya no estás bajo el control de tu antiguo maestro. Así como Adán es la cabeza y todos somos parte de él, así Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos sus partes. Hay un punto que muchos creyentes no entienden claramente. Todos los creyentes tienen vida eterna, pero no todos los creyentes entran en el reino de Cristo. La vida eterna viene a través del don de la justicia de Dios, pero es a través de nuestra propia justicia que entramos en el reino de Cristo. La vida eterna se gana por la fe y nunca se puede perder. Pero el reino de Cristo está preparado para aquellos que vencen por la vida victoriosa. Hay vida eterna en esta era. El reino de Cristo será establecido en la segunda venida del Señor. Si el Señor no hubiera muerto en la cruz, aún seríamos pecadores. Si Jesús murió y no resucitó, es posible que ya no seamos pecadores, pero aún estaríamos muertos. Solo el poder de la resurrección puede vencer al poder de la muerte. La muerte de Cristo ha pagado mis viejas deudas, pero la muerte de Cristo no garantiza que no tendré nuevas deudas. Cristo debe resucitar y su nueva vida debe ser dada a mí antes de que pueda vivir una vida diferente a la anterior. La muerte anuló mis pecados. Gracias a la resurrección ya no peco. Por lo tanto, el Señor Jesús no solo murió ante Dios para expiar nuestros pecados, sino que también llevó nuestras cargas y resucitó para que pudiéramos vencer las tentaciones y los pecados. La muerte soluciona el problema del pecado, pero la resurrección nos da nueva vida para que no pequemos. Dios nos pone en situaciones muy difíciles por dos razones. Una es mostrar la realidad del poder inherente de Cristo. La otra es que declaramos alegremente a los demás que el tabernáculo de Cristo es real. Cristo termina la vieja creación con su muerte y comienza una nueva con su resurrección.
La resurrección no es real para nosotros a menos que sea más que un hecho objetivo. También debe ser una experiencia subjetiva. Sus posiciones y experiencias son muy diferentes, pero no se pueden separar. Según esta posición, los creyentes ya están justificados y santificados, pero la experiencia muestra que es posible que no estén viviendo su posición ante Dios. Cuanto más aprendemos sobre nuestra propia experiencia, menos experimentamos a Cristo. Pero si nuestra mirada permanece en Cristo, somos transformados a su semejanza. Esta es una experiencia real. Los que no conocen la gracia de Dios entienden que hoy no vale más que el día en que creyeron por primera vez. ¿Por qué? Porque la calificación para entrar al cielo depende únicamente del Señor y su obra. Dios usa la sangre para limpiarnos de nuestros pecados, pero usa la cruz para crucificar la carne. Si un hombre cree verdaderamente que fue crucificado con Cristo, su cuerpo de pecado está muerto y por lo tanto inútil. Solo entonces podemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este es el requisito de Dios. Primero el cuerpo se vuelve inútil. Romanos muestra que los pecadores no pueden ser justificados por las obras de la ley. Gálatas muestra que las obras de la ley no santifican a los creyentes. Somos justificados y santificados por la fe. La fe y las obras van de la mano. Son dos caras de la misma moneda. La obra es expresión de la fe y la fe es la fuente de la obra. Es por eso que el escritor de Hebreos usó la palabra fe y Santiago usó la palabra obras. Cristo ha realizado la salvación, el Espíritu Santo ilumina y Dios Padre nos acoge con amor. La salvación que Dios ofrece al hombre concierne a tres áreas principales de todos los creyentes e incluye salvación eterna o salvación espiritual, salvación del cuerpo y salvación de las almas. Nuestra salvación espiritual ocurre en el momento del renacimiento cuando creemos en el Señor. Nuestra salvación corporal ocurre en el futuro cuando recibimos un nuevo cuerpo del Señor. Y la salvación de las almas se llama el fin de nuestra fe. Es parte de la negación de nuestra vida egoísta y un requisito previo para entrar en el reino del Señor Jesucristo. En el infierno, la sed de pecado y el fuego ardiente del deseo nunca se extinguirán. Sabemos que la vida y el trabajo cotidiano de los creyentes en la tierra será juzgado en el futuro, pero no es un juicio para la salvación de los cristianos. Más bien se trata de su idoneidad para el reino de Cristo y su evaluación de su lugar en él. Por lo tanto, cuando estemos ante el trono del juicio del tribunal de Cristo, estamos en dos peligros. Primero, podríamos ser completamente excluidos del reino de Cristo. Segundo, si se nos permite entrar al país, se nos puede dar un estatus bajo en el reino de Cristo. La forma en que juzgamos a otros creyentes ahora será juzgada por Dios en el futuro. Dios nos prueba para ver si somos aptos para ser reyes del reino de Dios y aptos para servir como sacerdotes en el reino de Dios. El ministerio de la iglesia es grandioso, pero el ministerio del reino es aún mayor. Que todos seamos reconocidos como dignos es mi deseo y oración. Ahora, haz la aplicación a tu vida. Piénsalo y dilo. Señor, permite que sea atraído a ti para que pueda entender de nuevo el poder del amor sobre el odio y la necesidad de ser abierto y honesto conmigo mismo en estos sentidos. Ayúdame a no excusar estas actitudes, sino a recordar que cada manifestación de odio es un ataque en tu contra y en contra de tu norma para mi vida. Nuestro Señor Jesús, como aquellos discípulos de antaño, nos reunimos ahora contigo para recordarnos de nuevo esa manifestación de amor supremo, una vida derramada, una vida entregada por nosotros. Como esos discípulos, oramos para que nuestros corazones atribulados sean atraídos hacia ti para comprender de nuevo el poder del amor sobre el odio, la necesidad de ser abiertos, honestos y severos con nosotros mismos en estas áreas, no para proteger, no para justificar, no para excusar estas actitudes, no para hacerlas pasar o culpar a algún ser humano, sino para recordar que toda manifestación de odio es un ataque directo contra ti y tu regla y tu amor en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email
Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia, Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3, 15 y 16. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con la vara de hierro, y será quebrantadas como un vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis 2, 26 y 27. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, 11. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1:9. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. San Mateo 16:25. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también él, que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. San Mateo 25, 21 al 23. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si viene al mismo, será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 13 al 15. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. San Mateo 7, 1 y 2. La vida es fácil cuando estás en el monte, y allí en tu corazón hay tranquilidad. Pero cuando sientas que has caído en un valle, no pierdas fe, porque nunca solo estarás. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, que aún lo peor lo convierte en un bien. Él es Dios en las buenas y Él es Dios en las malas. Él es Dios del día y de la noche también.
vida es fácil cuando estás en el monte y allí en tu corazón hay tranquilidad. Pero cuando sientas que has caído en un valle, no pierdas fe, porque nunca solo estarás. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, que aún lo peor lo convierte en un bien. Él es Dios en las buenas y Él es Dios en las malas. Él es Dios del día y de la noche también. Él es Dios del día y de la noche también. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.